Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Corintios 13:12. Bienvenidos al episodio 301, día 24 de Filosofía del Lenguaje. Mi nombre es Marco Antonio y hoy les voy a enseñar a Paul Ricohet y el texto como acción. Con Paul Ricohet vamos a ver que interpretar es actuar sobre el sentido. Y claro, todo el siglo XX se trata del lenguaje, ¿no? Y es uno de los pensadores que nos invita a pensar la hermenéutica desde una perspectiva que une lenguaje, acción y ética. Y entonces para él interpretar no es solo entender un texto, sino hacer algo con su sentido, ¿no? Actuar sobre él, dejar que nos transforme y transforme nuestra visión del mundo. Entonces Ricohet parte de una idea clave, ¿no? Así como toda acción humana puede ser leída como un texto, porque tiene sentido, estructura, consecuencias. También todo texto, perdón, estoy muy cansado, pero vamos a seguir, ¿no? Con Paul Ricohet, porque he mencionado que todo texto puede ser visto como una forma de acción. Por ejemplo, al hablar, al escribir, al narrar, no estamos solo diciendo algo, sino que estamos interviniendo en el mundo. Y esta visión, interpretar un texto, no solo es construir una intención original, ¿no? Sino es buscar un significado escondido. Es más bien entrar en este proceso activo de apropiación de sentido. Claro, el lector interpreta, proyecta, resignifica, ¿no? Y al hacer eso, se transforma a sí mismo. Entonces, para Paul Ricohet, el lenguaje no es un espejo de la realidad, ni es un simple código, más bien es una práctica viva, ¿no? Que está situada en el tiempo, cargada de historia, deseo, conflicto, posibilidad. Y por eso el texto no se agota en su autor, ¿no? Ni en su contexto. El texto es, una vez escrito, se emancipa y se abre a nuevas interpretaciones, ¿no? A otros lectores, a otras épocas, y en cada lectura produce un efecto, una acción, una nueva forma de comprender el mundo, ¿no? Entonces, interpretar es actuar sobre el sentido, ¿no? Es intervenir en el mundo en este sentido. Y claro, tenemos que pasar del símbolo al texto, porque Ricohet ve que el texto es acción y la distancia, hay un tipo de distanciación productiva, ¿no? Pero porque para Ricohet un texto no es solo un conjunto de signos que están para descifrarse, es más bien una acción fija por la escritura.
la escritura ya fija la acción del texto, y cuando hablamos, cuando actuamos, cuando dejamos huella, escribimos, ¿no? Y esa huella se estabiliza y se convierte en un texto, pero esta estabilización no es una pérdida de sentido. Cuando escribimos algo no pierde el sentido, a eso se refiere, ¿no? Sino que hay una posibilidad de que se expanda, ¿no? Entonces el texto se independiza del autor y de su tiempo también, y adhiere su propia vida porque tiene su propio sentido. Y claro, este proceso implica lo que Ricoeur llama una distanciación productiva, que, a diferencia de la desconfianza que mostraba Gadamer frente a esta distancia entre el lector y el texto, Paul Ricoeur la considera fértil, ¿no? Un terreno fértil, que gracias a esta distancia el lector no está encerrado en la intención de en comprender al autor, sino más bien en recrear el sentido que el autor había escrito, apropiarlo, ¿no? Proyectarlo hacia nuevas realidades, que básicamente, si leemos a Platón, creamos una combinación de mi tiempo y su tiempo, pero no estamos sujetos al autor mismo, ¿no? A la intención del autor. Entonces es una forma de actuar sobre el mundo a través del lenguaje. Y uno de los aportes más potentes de Ricoeur es su... esta concepción de la narrativa, ¿no? Para él, contar historias es una forma de comprender la acción humana. Entonces la narración organiza los acontecimientos dispersos del tiempo en una estructura significativa, ¿no? A través de relatos, no solo entendemos a otros, sino que construimos nuestra identidad. Y claro, así nace el concepto de identidad narrativa, donde somos quienes somos porque nos contamos y nos cuentan historias sobre nosotros mismos, ¿no? Y esta identidad no es fija, sino que se forma, se transforma en el tiempo. Y aquí la interpretación es clave. Porque cada vez que nos enfrentamos a un relato, sea un texto literario, un acontecimiento histórico, nuestra propia vida, que es nuestra biografía, lo interpretamos con un sentido que nosotros mismos le damos, ¿no? Qué versión del mundo vivimos y que nosotros mismos elegimos contarnos, ¿no? Sosteniendo una narrativa de subjetividad. Y claro, este gesto no es solo intelectual, sino que es profundamente ético, porque al interpretar con responsabilidad nuestra vida o el mundo que nos rodea, implica también un tipo de reconocimiento de que toda interpretación, sea un texto, sea la otra persona, sea un tipo de alteridad relacional con otros, es siempre dialogante, es provisional, porque siempre va a pasar el tiempo y vamos a comprendernos de otra forma, y a las demás personas también. Entonces, claro, esto Ricoeur lo lleva a la lectura, ¿no? A los textos escritos, y menciona que leer también es decidir cómo queremos vivir, ¿no? Y claro, la hermenéutica de Ricoeur tiene este impacto directo que se da en múltiples campos de literatura, porque permite leer no solo como arte o estética, sino como un acto transformador, donde la novela, el mito, el poema nos reconfiguran. Y claro, en la historia nos muestra que interpretar el pasado no es repetirlo, sino hacerlo, decir algo nuevo, ¿no? Algo nuevo con las nuevas formas de entendimiento que vamos desarrollando con el tiempo, ¿no? Y en la vida cotidiana nos enseña que nuestras distinciones, nuestros valores, nuestros vínculos también son interpretaciones en acción. Entonces Paul Ricoeur nos invita a comprender que el lenguaje no es solo una herramienta pasiva, es una práctica más bien que está viva y que actúa en el mundo, ¿no? Interpretar no es solo
describir palabras, es comprometerse con los efectos de las palabras, con su sentido, con la vida que produce, porque al leerlo, al narrarlo, al pensarlo, no solo comprendemos textos, nos comprendemos a nosotros mismos en el entendimiento de que estoy aprendiendo algo nuevo que no sabía, y al hacerlo también nos transforma y transformamos nuestra realidad. Al leer de alimentación nos transforma nuestra alimentación y claro, nos va cambiando y transformando la realidad. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces se vuelve el texto una metáfora viva, donde tiene este poder creativo, ¿no? Este poder creativo, el lenguaje pasa a ser un tipo de metáfora viva, la metáfora viva de Ricohet, ¿no? Donde creamos una nueva forma de ver la realidad, ¿no? Y eso es lo que sostiene a Ricohet en su libro de 1975, La metáfora viva, exactamente como su nombre lo proponía, ¿no? Donde mucho más allá de la acción misma del lenguaje, en este libro nos habla más bien de la poesía, ¿no? Lo poético, que está mucho más allá de la retórica, porque para él la metáfora viva no es un simple recurso estilístico o estético, sino que es una forma profunda de conocimiento, una forma profunda de imaginación, de transformación de sentido, ¿no? Porque hay una semántica en la retórica, un tipo de lenguaje en la retórica, y Ricohet parte del análisis clásico de la metáfora, ¿no? Que fue heredado por Aristóteles, quien definía la metáfora como el traslado de significados entre términos. Y en la tradición retórica la metáfora se entendía como una sustitución ornamental, ¿no? Por ejemplo, decir el mar es un espejo en vez de decir el mar refleja, es una retórica, y esta visión es ilimitada, ¿no? No, claro, es limitada, no es ilimitada, sino que es limitada, y Ricohet propone un desplazamiento del enfoque retórico al semántico, y le da un nivel provisional, ¿no? Esto tiene sentido hasta cierto momento, hasta que venga otro que tenga más sentido, y este giro hace que la metáfora no esté en palabras aisladas, sino en el choque semántico que se produce cuando cambiamos términos que no suelen ir juntos, ¿no? Y este choque rompe con la lógica habitual y genera una nueva tensión que nos obliga a reconfigurar el sentido, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, el tiempo es un ladrón, no estamos afirmando literalmente que roba, sino que está creando, se está creando una nueva manera de pensar el paso del tiempo, ¿no? El tiempo es un ladrón, trata de decir que el tiempo pasa rápido, como algo que nos arrebata experiencias. Y claro, es una metáfora, es retórico el sentido, pero hay un redescubrimiento del mundo con la retórica, ¿no? Y claro, la metáfora es clave en este sentido, porque la metáfora no está en las palabras aisladas, sino es un choque semántico que se produce cuando combinamos términos que no suelen ir juntos, ¿no? Este choque rompe con esta lógica habitual y genera una tensión que nos obliga a redescubrir el mundo, ¿no? Entonces, para Ricohet, la metáfora no solo transforma el lenguaje, sino que reconfigura la realidad, ¿no? Y este es el núcleo completo de su filosofía, que la metáfora viva produce conocimiento, porque permite ver de una manera inédita, ¿no? No solo dice algo distinto, sino que nos hace ver diferente, ¿no? Y acá aparece el concepto de imaginación productiva, donde el lector, al interpretar una metáfora, activa su imaginación y reconstituye un nuevo sentido a partir de una contradicción aparente, ¿no? Y claro, el lenguaje poético, especialmente de la poesía y la narrativa,
tienen esta capacidad, ¿no?, de abrir mundos posibles, ¿no?, ampliar lo real, alterar nuestros esquemas, y esto conecta profundamente con la hermenéutica, pues interpretar una metáfora no es descifrar mecánicamente, sino que es entrar en juego con su ambigüedad, ¿no? Es una práctica que transforma tanto el lenguaje como también al lector, y tiene aplicaciones tanto en la filosofía, en la literatura y la ética. En filosofía, porque nos permite romper límites de lo conceptual. Muchos conceptos filosóficos nacen de metáforas como trascendencia, fundamento, ilustración, donde la metáfora no solo sirve para pensar, ¿no? Esta permite que el pensamiento nazca incluso. Cuando se rompe esta línea crucial de la lógica, y a romperse encuentra un sentido propio, ¿no? Esta lógica habitual entra en un choque y se produce una tensión que obliga a reconfigurar el sentido de las palabras. Y en literatura también recoger eleva el valor del texto poético y narrativo con una forma legítima de conocimiento, que al mismo nivel que el discurso teórico, la poesía no solo expresa sentimientos, sino que interpreta el mundo, interpreta las relaciones sociales de qué quiere decir un personaje en un autor, ¿no? De qué sentimiento está viviendo este personaje en un mundo ficticio, pero que a la vez corresponde a un sentimiento real del autor. Y claro, en la ética también tiene profunda influencia, porque la metáfora nos ayuda a imaginar otras formas de vida, a ensanchar nuestra empatía y decir, por ejemplo, camine en mis zapatos, es más que una frase común o bonita, muy utilizada. Es una invitación a comprometernos o a comprender el mundo, este lugar de esa persona, ¿no? Desde un lugar opuesto al nuestro o diferente al nuestro. Y claro, la metáfora está viva, tanto es así que en el fondo una afirmación profunda sobre el poder creador del lenguaje es clave, ¿no? Porque para Paul Ricohet nuestras palabras no son solo instrumentos para describir lo que ya existe, sino que son herramientas para inventar nuevos mundos de sentido, ¿no? Nuevos mundos de sentido, porque podemos decir una frase, podemos inventar ahora una metáfora diciendo, levántate que el cielo te espera, ¿no? Para referirse a que el cielo está oscuro y te está esperando a que amanezcas, por ejemplo. Es un invento nuevo, pero que tiene sentido para mí, y si es adaptado por otros, tiene sentido para ellos, ¿no? Entonces, interpretar una metáfora es un acto de libertad, de imaginación, de apertura. Es descubrir que el lenguaje, lejos de ser estático, está vivo, ¿no? Está vivo, se transforma y nos transforma también. Y claro, toda la tesis propuesta por Paul Ricohet se resumiría en que la vida humana no solo puede comprometerse narrativamente, ¿no? Claro, la vida humana, sino que la acción, la vida humana no puede comprometerse narrativamente, pero está dentro de una narrativa constante de compromiso, ¿no? Y claro, no entendemos quiénes somos a través de las definiciones abstractas, sino de historias que nos estamos contando, ¿no? Sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo. Entonces la narración juega un papel importante, porque es el modo privilegiado de interpretación del tiempo, privilegiado de la interpretación de la identidad, incluso de la acción, como vimos, ¿no? Con las metáforas y la co-creación de sentido.
Y claro, entonces la vida humana se puede comprometerse, o se puede entenderse, o se puede comprender narrativamente. Bueno, esa es toda la tesis de Paul Ricohet. De hecho, no, Paul Ricohet escribe mucho más, pero Ricohet sostiene que toda acción humana tiene siempre una estructura narrativa potencial. No vivimos hechos aislados, sino que le damos sentido cuando los encantamientos de relato se reflejan en nuestra vida, ¿no? Y así la experiencia se vuelve inteligible de forma que tiene un inicio, tiene un conflicto, tiene un desarrollo, tiene un final, tiene un desenlace. Y claro, este es el concepto de configuración narrativa que propone, ¿no? Donde el relato organiza eventos dispersos en una trama coherente que nosotros podemos comprender y entender. Y claro, ahí nos vamos conociendo nosotros mismos. Y tenemos que entender también que el sentido se encuentra estando vivo, ¿no? Porque construimos una identidad narrativa, un yo que se cuenta a través del tiempo, que se reconoce sus rupturas, que reconoce sus cambios, que reconoce sus elecciones, que reconoce su vida narrativamente, y que busca una coherencia sin negar la diversidad de los pensamientos que tuvo antes y que no tiene ahora. Entonces esta comprensión no es puramente intelectual, es más bien existencial, ¿no? Es ética. Y cuando hablamos de la ética hermenéutica, tenemos que entender a Paul Ricohet y toda la filosofía que viene detrás de esto, ¿no? Porque la ética se vuelve una hermenéutica, porque interpretar un texto no es solo descifrar su significado literal o su intención original, es dialogar con el otro, es dialogar con el texto, con lo que esto desafía constantemente nuestras perspectivas, ¿no? Por un lado puedes ver el autor, un autor distante, una cultura ajena, un pasado traumático, una voz silenciada, y en todos estos casos comprender implica apertura y reconocimiento del otro como sujeto de sentido. Entonces no hay una ética sin una alteridad, no hay una ética sin el reconocimiento de todo esto, y no hay una comprensión auténtica sin una disposición a ser transformado por lo que se interpreta, ¿no? Y Paul Ricohet introduce una ética narrativa al contar historias sobre nosotros y sobre los demás, y cómo construimos marcos de memoria, de perdón, de exclusión, de justicia. Y claro, esto se termina siendo una forma ética de manifestación humana, ¿no? De la forma en que narramos, lo que incluimos, lo que excluimos, tienen consecuencias éticas profundas, ¿no? Por eso la ética hermenéutica exige esta prudencia interpretativa, ¿no? No imponer sentidos cerrados a los demás, no silenciar voces alternativas, reconocer la pluralidad de interpretaciones posibles, asumir el poder que tiene la narración en la configuración del mundo. Entonces la ética no se basa en principios universales abstractos para Ricohet en esta ética hermenéutica, sino en la sabiduría práctica, ¿no? La sabiduría práctica, que es el prónesis en la tradición filosófica, pero que surge del encuentro de situaciones concretas, de situaciones narradas, de situaciones interpretativas, ¿no? Y claro, comprender es un acto ético, ¿no? Esta ética hermenéutica se manifiesta en distintos ámbitos, en política, cuando interpretamos la memoria colectiva, ¿no? Decidimos qué narrativas vamos a construir. En la educación, al enseñar a leer críticamente, al dialogar con la diferencia. Y claro, en la historia también, ¿no? Al resistir interpretaciones absolutas o manipuladas del pasado, ¿no? Al reinterpretar esto, ¿no? Y en la justicia también, al considerar las historias de las víctimas, de las comunidades, de los perpetradores. Estamos interpretando
constantemente en todos los ámbitos, ¿no? Y esta interpretación no es una tarea intelectual, ¿no? Es una forma de habitar el mundo con responsabilidad, de habitar el mundo con un sentido más amplio de nosotros mismos. Y claro, la ética hermenéutica nos recuerda esto, ¿no? Que comprender no es algo neutral, sino hay una implicación que nos compromete, ¿no? Que nos involucra a la vida, al texto, a la historia, a la acción, a todo, ¿no? Nos involucra y no hay distancia segura frente al sentido, siempre estamos en juego, ¿no? Por eso la hermenéutica no solo pregunta qué significa esto, sino también qué haré con este significado, a quién afecta este significado, qué transforme en mí y en los demás este significado, ¿no? Y ahí comienza la ética para Recoger. Claro, y entonces para Recoger el lenguaje, la interpretación, la ética están profundamente unidos. Y leer un texto es abrirse a una alteridad que nos interpela, ¿no? Alteridad, entiéndanlo como yo me conozco a mí conociendo al otro. Y claro, comprender es también elegir, es actuar y es asumir también el riesgo del sentido, ¿no? El sentido que se va construyendo y que nos vamos formando también con diferentes perspectivas, ¿no? Y claro, eso resulta muy interesante para el desarrollo de toda la ética, ¿no? La ética, el lenguaje, la interpretación. Y claro, es muy, muy, muy importante esto. Bien, gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de la enunciación y que la lengua existe solo en el acto de decir yo, ¿no? Esta es una propuesta de Emily Benveniste. Emily Benveniste. Y claro, aquí ya es un poco, vamos a entrar un poco relacionado con el yo, ¿no? Con esta parte que está en nosotros y que evidentemente va a ser muy interesante analizarlo mañana. Cuídense todos, un abrazo, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.